En la búsqueda incesante de la felicidad y una vida con propósito, a menudo nos encontramos navegando por las complejas aguas de las expectativas mundanas. Sin embargo, hace 2000 años, en las colinas de Galilea, un maestro revolucionario ofreció un mapa hacia una dicha diferente, un camino que desafía nuestras nociones preconcebidas de éxito y bendición. Estas palabras, las bienaventuranzas, son solo el umbral de una enseñanza mucho más amplia sobre la naturaleza del reino de Dios y la transformación que opera en aquellos que lo abrazan. Hoy nos embarcaremos en una exploración profunda y extendida de este camino, desentrañando no solo el significado de cada bienaventuranza, sino también los principios fundamentales del reino que Jesús proclamó y cómo podemos vivir plenamente en su luz, conectando estas verdades con otras gemas de la Escritura que iluminan aún más su significado. Acompáñanos en esta reflexión pausada y transformadora. El Sermón del Monte, registrado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, no es simplemente una colección de dichos sabios. Es la constitución del reino de los cielos, la hoja de ruta para aquellos que eligen vivir bajo el señorío de Cristo. Jesús, habiendo comenzado su ministerio proclamando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4 versículo 17, ahora describe la ciudadanía de este reino y los valores que lo caracterizan. Este sermón tuvo lugar en un contexto crucial. Jesús, el Mesías prometido, estaba presentando una nueva forma de entender la relación con Dios y con los demás, una que trascendía las interpretaciones legalistas de la ley mosaica. Las bienaventuranzas que abren este sermón magisterial son una inversión radical de los valores del mundo. En lugar de exaltar a los ricos, los poderosos y los que tienen influencia, Jesús declara bienaventurados a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y otros que, según la lógica humana, podrían ser considerados débiles o desafortunados. Este contraste nos invita a reconsiderar nuestras propias definiciones de éxito y felicidad a la luz de la perspectiva divina. Este reino que Jesús inaugura no es un reino terrenal de poder y dominio, sino un reino espiritual que comienza en el corazón de aquellos que responden a su llamado. Históricamente, Jesús pronunció estas palabras en un contexto de opresión romana y anhelo mesiánico en Israel. La gente esperaba un libertador político y militar que los librara del yugo extranjero, pero Jesús les ofrece un reino de un orden completamente diferente, un reino que comienza en el corazón y se manifiesta en una transformación del carácter y las relaciones. Las bienaventuranzas son, por lo tanto, una promesa de esperanza para los oprimidos, una palabra de consuelo para los afligidos y una llamada a un nuevo tipo de vida para sus seguidores, una vida marcada por la humildad, la compasión y la justicia. Teológicamente, las bienaventuranzas nos revelan la gracia de Dios en acción. No son requisitos que debemos cumplir para ganar el favor divino, sino descripciones de aquellos que ya han sido alcanzados por su amor y están siendo moldeados por su espíritu. Son un anticipo de la plenitud que experimentaremos en el reino eterno, pero también una realidad presente para aquellos que viven en sumisión a la voluntad de Dios, permitiendo que los valores del reino transformen su manera de pensar y de vivir. Adentrémonos ahora profundamente en la riqueza de cada una de estas puertas de entrada al reino, expandiendo nuestra comprensión con pasajes bíblicos que las iluminan y reflexiones detalladas sobre su significado y aplicación en nuestras vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu no se refiere a la indigencia material, sino a una humildad profunda, un reconocimiento constante de nuestra bancarrota espiritual delante de un Dios santo. Es despojarnos de la ilusión de autosuficiencia y reconocer nuestra necesidad total de su gracia y misericordia. Aquellos que son pobres en espíritu no confían en sus propias fuerzas, logros o justicia propia, sino que se acercan a Dios con un corazón contrito y completamente dependiente de su favor. Como dice Filipenses 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo.
Esta humildad abre la puerta al reino, porque aquellos que se saben necesitados son los que buscan y reciben la abundancia de Dios, como se nos recuerda en Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El reino de los cielos no es una posesión futura para ellos, sino una realidad presente que comienza en el corazón humilde que se rinde a la soberanía de Dios. ¿Reconocemos genuinamente nuestra profunda necesidad de Dios en cada área de nuestra vida? ¿Nos acercamos a Él diariamente con humildad y una dependencia total de su gracia? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este llanto va mucho más allá de la tristeza superficial por las dificultades de la vida. Se refiere a un lamento profundo por el pecado personal, por el quebrantamiento del mundo que nos rodea y por nuestras propias limitaciones y fracasos espirituales. Es un dolor sincero que nos lleva a buscar consuelo en Dios, la fuente de toda verdadera consolación y sanidad para el alma. Como dice 2 Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquellos que lloran con un corazón contrito y sensible al dolor del pecado y del mundo encuentran el abrazo amoroso del Padre, quien sana las heridas más profundas y restaura el alma. Romanos 12, versículo 15 nos exhorta a gozaros con los que se gozan y llorad con los que lloran, mostrando una empatía que refleja el corazón de Dios. ¿Lloramos verdaderamente por las cosas que quebrantan el corazón de Dios? ¿Buscamos activamente su consuelo en nuestros momentos de dolor y aflicción, permitiendo que su paz nos inunde? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre a menudo se confunde con debilidad, pero en el contexto bíblico es poder bajo control, una fuerza interior gobernada por el amor y la paciencia. Es una disposición a ceder nuestros derechos e insistencias egoístas por amor a Dios y al prójimo. Los mansos no son agresivos, vengativos ni egoístas. Confían en la justicia de Dios y están dispuestos a esperar su tiempo para la vindicación. Como Moisés, de quien se dice que era muy manso, Números 12, versículo 3. La mansedumbre es una señal de gran fuerza de carácter sometida a la voluntad de Dios. Recibirán la tierra por heredad, no necesariamente en un sentido terrenal inmediato y limitado, sino como coherederos con Cristo de la nueva creación, la herencia eterna prometida a los santos. Primera de Pedro 2, versículo 23 nos muestra el ejemplo de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Manifestamos genuina mansedumbre en nuestras interacciones diarias, especialmente cuando somos provocados o tratados injustamente. ¿Confiamos en la justicia final de Dios en lugar de buscar venganza o tomar la justicia por nuestra propia mano? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre y sed no es primariamente por justicia terrenal y venganza personal o una satisfacción egoísta de nuestros deseos. Es un anhelo profundo por la justicia de Dios, por un mundo donde la rectitud, la equidad y la verdad prevalezcan en todas las cosas. Aquellos que anhelan la justicia divina con la misma intensidad con la que un cuerpo hambriento y sediento anhela alimento y agua, serán abundantemente saciados por Dios mismo. Él satisfará su profundo anhelo de ver su voluntad cumplida en la tierra, tanto en sus propias vidas como en el mundo que los rodea. Como dice el Salmo 37, versículo 4, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Y Jesús mismo nos enseña en Mateo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Anhelamos genuinamente la justicia de Dios en nuestro mundo y en nuestras propias vidas? ¿Buscamos activamente vivir en rectitud y promover la justicia y la equidad en nuestras esferas de influencia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es mucho más que un simple sentimiento de lástima.
Es la compasión en acción, una disposición activa a perdonar a los demás y a mostrarles bondad práctica, especialmente hacia aquellos que no lo merecen o que nos han ofendido. Aquellos que extienden misericordia a otros de manera generosa y sincera experimentarán la abundante misericordia de Dios en sus propias vidas, tanto en el presente como en el futuro juicio. El perdón que damos es un reflejo directo del perdón inmerecido que hemos recibido de Dios. Lucas 6, versículo 36 nos exhorta: Sed, pues, misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. Y Efesios 4, versículo 32 nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Somos rápidos y generosos para mostrar misericordia y compasión hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos han tratado mal? ¿Reflejamos la abundante misericordia de Dios en nuestras interacciones diarias, ofreciendo perdón y gracia libremente? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón va mucho más allá de la mera limpieza de las acciones externas. Se refiere a una motivación interna sincera, una lealtad indivisa hacia Dios y un deseo genuino de agradarle en todo. Aquellos que tienen un corazón puro, libre de hipocresía, doblez, egoísmo y ambiciones impuras, tendrán la bendición incomparable de ver a Dios no solo en la gloria eterna, sino también experimentando su presencia íntima y su obra transformadora en sus vidas presentes. El Salmo 24, versículo 3 al 4 pregunta: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hebreos 12, versículo 14 nos exhorta: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Buscamos diligentemente la pureza de corazón en nuestros pensamientos, motivaciones y deseos más profundos? ¿Anhelamos genuinamente ver y experimentar la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no son simplemente personas pasivas que evitan el conflicto a toda costa. Son aquellos que activamente trabajan para promover la reconciliación, la armonía y la unidad en sus relaciones personales, en sus comunidades y en el mundo en general. Reflejan el carácter mismo de Dios, quien es el ultimate pacificador, reconciliando al mundo consigo mismo a través del sacrificio de Cristo. Serán llamados hijos de Dios, reconociendo su semejanza con el Padre Celestial, quien es el Dios de paz. Segunda de Corintios 5, versículo 18 al 20, nos dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación y somos embajadores de Cristo, llamando a otros a reconciliarse con Dios. Romanos 12, versículo 18 nos exhorta: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Somos pacificadores activos en nuestros círculos de influencia, buscando la reconciliación y la unidad incluso en medio de la discordia? ¿Reflejamos el carácter de Dios al promover la paz y la armonía a nuestro alrededor? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir fielmente a Jesús y defender los principios de la justicia divina a menudo conlleva oposición, incomprensión e incluso persecución por parte de un mundo que no comparte los valores del reino de Dios. Aquellos que sufren por causa de la justicia son declarados bienaventurados, porque su recompensa no es terrenal y efímera, sino el reino eterno de los cielos. Su sufrimiento los identifica con Cristo mismo, quien también fue perseguido por su justicia, y los une, de manera especial, a su reino eterno. Segunda de Timoteo 3, versículo 12 nos advierte: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estamos preparados para enfrentar la oposición por nuestra fe y por defender lo que es justo a los ojos de Dios? ¿Valoramos el reino de los cielos por encima de la aprobación y la comodidad del mundo? Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús amplía la bienaventuranza de la persecución, enfocándose específicamente en el sufrimiento que se experimenta directamente por causa de la lealtad a su nombre y a su evangelio. A pesar del vituperio, la persecución y la difamación injusta, los seguidores de Jesús deben gozarse y alegrarse, porque su recompensa en los cielos es inmensurable y eterna. Su sufrimiento los une a la larga y honorable línea de los profetas del Antiguo Testamento, quienes también fueron perseguidos por su fidelidad a Dios y a su mensaje. Hechos 5, versículo 41 nos dice que los apóstoles se fueron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 1 Pedro 4, versículo 12 al 14 nos exhorta: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cómo respondemos cuando somos vituperados, perseguidos o calumniados por nuestra fe en Jesús? ¿Recordamos la gloriosa recompensa eterna que nos espera y la compañía de los santos que sufrieron antes que nosotros? Oh Señor Jesús, Maestro y Rey de nuestro corazón, venimos ante tu presencia con profunda humildad y gratitud, meditando en las profundas verdades que nos enseñaste en las bienaventuranzas. Te agradecemos por revelarnos el camino hacia la verdadera dicha, un camino que a menudo contradice la sabiduría del mundo, pero que conduce a la plenitud eterna en tu reino. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo obre poderosamente en lo profundo de nuestros corazones, moldeándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo amado y capacitándonos para vivir plenamente según los principios transformadores de tu reino. Concédenos la gracia de reconocer continuamente nuestra profunda necesidad de ti, de llorar con sinceridad por nuestros pecados y por el quebrantamiento del mundo que nos rodea, de abrazar la mansedumbre como una fuerza gobernada por tu amor y de anhelar tu justicia con una pasión insaciable. Señor Jesús, enséñanos a ser abundantemente misericordiosos como tú eres infinitamente misericordioso, extendiendo perdón y compasión incluso a aquellos que nos han ofendido. Purifica nuestros corazones de toda doblez y egoísmo, para que podamos verte con claridad y experimentar tu presencia transformadora en cada aspecto de nuestras vidas. Haznos verdaderos pacificadores en nuestros hogares, nuestras comunidades y en el mundo, sembrando semillas de reconciliación y armonía que reflejen tu carácter divino. Danos valentía y perseverancia. Amén. Si estas palabras hablaron a tu alma, suscríbete y compártelo con quien necesite esperanza. Nos encontramos pronto, aquí en Vive en Luz.